¿Cómo te atreves? Con esas palabras de mi suegra me echaron de casa. Mi suegra, Leticia, había resultado herida y la habían llevado urgentemente al hospital. Yo había corrido hacia allí con mi marido, Federico, solo para encontrarme de repente con semejante acusación. Todas las miradas, incluidas las de mi marido y mi suegro, llamado Ernesto, se volvieron hacia mí, por lo que fui expulsada de la familia por un delito infundado. Pero yo no recordaba haber hecho nada malo. Más tarde, con el consejo de cierta persona, me di cuenta de que había una verdad espeluznante sobre Leticia. Me llamo Virginia. Soy un ama de casa de 37 años. Soy ama de casa desde que me casé con Federico hace 10 años. No tengo muchos amigos, así que casi siempre me quedo en casa. Federico y yo salimos desde la universidad y decidimos casarnos poco después de que ambos empezáramos a trabajar. Hace unos años empezamos a vivir con mi suegro, Ernesto, y mi suegra, Leticia. Al principio, queríamos tener hijos y decidimos no vivir juntos, teniendo en cuenta a los niños. Pero descubrimos que teníamos problemas para concebir. Probamos desesperadamente tratamientos de infertilidad, pero no pudimos tener un hijo. Continuar con los tratamientos no solo sería caro, sino también mentalmente estresante. Así que decidimos no tener hijos. Fue entonces cuando empezamos a hablar de vivir con mis suegros. Sinceramente, no me entusiasmaba demasiado la idea, pero mis suegros no parecían malas personas, así que pensé que quizá vivir con ellos podría estar bien. Empezamos a vivir juntos con la condición de que Federico siempre me cubriera las espaldas. Teniendo en cuenta la edad de Leticia y Ernesto, yo me ocupaba de la mayoría de las tareas domésticas. Me levantaba a las 5 de la mañana, me adaptaba a sus horarios y preparaba el desayuno. El almuerzo lo hacía según sus horarios individuales. Hacía la limpieza a diario y a veces incluso les llevaba al hospital. Cuando tenía algo de tiempo libre, hacía lo que podía por mis suegros y pensaba que nuestra relación no era tan mala. Pero un día, oí por casualidad una conversación entre Leticia y Ernesto. Ese día, tenía planes para comer con una amiga, así que preparé la comida para mis suegros temprano y salí de casa. Estaba comiendo en una cafetería con mi amiga, pero tuvo que irse antes porque su hija tenía fiebre. Así que acabé separándome de ella unas horas antes de lo previsto. Pensé en desviarme a algún sitio, pero hice la compra para la cena y me fui directa a casa. Pensé que mis ancianos suegros se sentirían más tranquilos si yo estaba en casa. Tras terminar de hacer la compra, abrí la puerta principal y me dirigí al salón. Hay un pasillo que lleva al salón y el dormitorio de mis suegros está al lado. Les oí conversar mientras pasaba. Suelen mantener la puerta completamente cerrada, pero ese día estaba ligeramente entreabierta, lo que permitió que se filtrara su conversación. Al principio, no sentía curiosidad por su conversación, pero cuando estaba a punto de pasar, oí mi nombre. Intrigada, quise saber de qué hablaban. Me acerqué a la puerta y me encontré con un aluvión de palabras chocantes. Virginia ha vuelto a salir a comer con su amiga. Hace poco hizo lo mismo. A pesar de ser ama de casa a tiempo completo, lleva una vida despreocupada sin Federico. Ella no podría mantener ese estilo de vida. Bueno, quizá Virginia solo necesite un descanso de vez en cuando. Pero me parece injusto. Nosotros no podemos cenar fuera por nuestra salud, y sin embargo ella sale todo el tiempo por su cuenta. Exacto. ¿Por qué se casó con ella? Ojalá se casara con la que salía antes. Además, Virginia tiene un lado poco refinado. Su cocina tampoco es genial. Descubrí que todo el mundo, especialmente mi suegra, tenía una percepción negativa de mí. Nunca había oído esos comentarios directamente, y Federico nunca había mencionado que les cayera mal a sus padres, así que era la primera vez que me daba cuenta de que así era. Saber que les caía mal hacía que las interacciones con ellos fueran algo incómodas. Por supuesto, seguí con mis tareas habituales, pero las conversaciones entre nosotros empezaron a disminuir. Me resultaba difícil confiar en Federico y, si lo hacía, si me enfrentaba a la familia política, lo más probable era que me negara, lo que dificultaba mi caso. Mientras pensaba qué hacer a continuación, las cosas empeoraron. El preciado collar de mi suegra desapareció y, sorprendentemente, me echó la culpa a mí. Exigió que registraran mi habitación y, para demostrar mi inocencia, accedí, aunque estaba segura de no haberlo cogido.
El collar de Leticia apareció misteriosamente de un cajón que contenía mis joyas. ¿Ves? Sabía que era ella. Siempre miraba mi collar con envidia. Seguro que también se ha llevado otras cosas. Federico y mi suegro registraron frenéticamente mi habitación. Al final, solo encontraron el collar. Me dejaron de pie en medio de la habitación, sintiéndome condenada al ostracismo. A partir de ese día, me trataron como a un ladrón, alejado de la familia. No escuchaban ninguna de mis explicaciones. Para colmo, mi suegra difundía rumores desagradables sobre mí por todo el barrio. Esa mujer me ha robado el collar. ¿Te lo puedes creer? Y sigue negándolo, aunque la encontraron en su habitación. Cada vez que salía de casa, me miraban fríamente. La vida siguió así durante un tiempo, y estar en casa me resultaba cada vez más incómodo. Normalmente, me quedaba en casa. Me dedicaba a mi afición de hacer manualidades y conversaba con mis suegros. Sin embargo, últimamente paso más tiempo fuera. Después de preparar el desayuno para mis suegros por la mañana, salía, mataba el tiempo en comedores o tiendas de cómics hasta que Federico volvía del trabajo. Un día, recibí una llamada de Federico informándome de que su madre había sido hospitalizada de urgencia. ¿Dónde estás? Mamá se ha caído por unas escaleras en un puente peatonal y se ha hecho daño. Por favor, ven al hospital más cercano de la casa. Papá y yo estaremos con mamá. Se apresuró a decir Federico antes de colgar. En ese momento me encontraba cerca del hospital, así que solo tardé unos 5 minutos en llegar a pie. Después de hacer unos recados, caminé a paso ligero hasta el hospital, donde me enteré de que habían llevado a mi suegra. Pregunté a una enfermera en qué habitación estaba y, mientras me dirigía a ella, tuve una sensación inquietante. Cuando abrí la puerta, todos los presentes se volvieron a mirarme simultáneamente. Sus miradas eran agudas y hostiles, como si estuvieran mirando a un villano. Pensé que mi mal presentimiento podía ser cierto. Entonces mi suegra me señaló y gritó: «¿Cómo te atreves?». Cuando le pregunté qué pasaba, exclamó: «No te hagas la tonta. Me empujaste por las escaleras cuando caminaba por el puente peatonal cerca de casa. Sentí que alguien me empujaba por detrás. Me dolió mucho caer, pero con las últimas fuerzas que me quedaban, levanté la vista y allí estabas tú. Desapareciste antes de que se reunieran los demás, pero estoy segura de que eras tú». «No, no era yo». Intenté explicar que no era yo, pero mi marido y mi suegro me interrumpieron. «Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Vete de nuestra casa». «Estoy de acuerdo, esto es lo mejor. Antes teníais problemas. Es mejor que viváis separados. Así es, vete. No sois familia, y Federico, deberías divorciarte de ella». «Sí, voy a hacerlo», dijo Federico sin poder defenderse. Se decidió que nos divorciaríamos y que yo sería expulsada de la familia. Al salir del hospital antes que mi marido y mi suegro, me sentí perdida. Nunca imaginé que las cosas acabarían así, y mis padres viven lejos. Me costaría mucho esfuerzo trasladar allí mis pertenencias. Además, mis padres eran estrictos y no sabía qué dirían si les decía que me divorciaba. Sin embargo, en aquel momento pensé que eran los únicos en los que podía confiar. De camino a casa desde el hospital, llamé a mi madre. «Lo siento, voy a divorciarme y quiero volver por un tiempo. ¿Te parece bien?». Al oír el tono de mi voz, mi madre intuyó que algo iba mal. «Vale, lo entiendo. Se lo diré a tu padre. Empaca lo que puedas para mañana. Alquilaremos un vehículo grande y vendremos». Cuando llegué a casa, empaqueté mis pertenencias como me había indicado mi madre. No podía llevármelo todo, así que dejé los muebles. Metí mi ropa, mis accesorios y amos en cajas. Encontré una foto mía con mi marido. No estaba segura de si debía quedármela. Le quería y creía que podríamos haber vivido felices juntos de no ser por este incidente, pero sabía que no había vuelta atrás. Estoy segura de que mañana se pondrá en contacto con un abogado especializado en divorcios, y he decidido tirar todas las fotos de mi marido de una vez por todas. Al día siguiente, mis padres vinieron en un camión grande que podía cargar con todas mis cosas. «¿Cuánto tiempo sin verte? Probablemente no dormiste bien anoche. Yo conduciré, así que tú descansa en el coche». Y mi padre condujo él solo el largo viaje de 6 horas. Mi padre me había dicho que durmiera un poco, pero se me saltaron las lágrimas en el asiento trasero, abrumada por la amabilidad de mis padres. No sabía si se habían dado cuenta o no,
Pero ellos, sentados delante, no me dijeron ni una palabra. Después de unas 6 horas, mis padres y yo llegamos sanos y salvos a casa. Sé que estás cansado, pero ¿podrías contarme un poco más lo que ha pasado? No has hecho nada malo, ¿verdad? Dada la situación, existe la posibilidad de que te detengan. Así que quiero que me lo cuentes todo. Me preguntaron mis padres, buscando más detalles. Les expliqué que sospechaban que le había robado el collar a mi suegra y que ahora me acusaban de empujarla por las escaleras. Eso es mentira, ¿verdad? ¿Por qué alguien se inventaría una historia así? Creo que alguien quería acosarte o tenía algo que ocultar. Son las 2 únicas opciones que veo. ¿Algo que ocultar? A lo mejor había alguien que no debería haber estado allí y Leticia resultó gravemente herida por accidente. Así que intentan echarle la culpa a Virginia para encubrirlo. Quizá lo que decía mi padre tenía sentido, pero yo siempre había pensado que esas cosas solo pasaban en las series de televisión o en las películas. No se presentó ninguna denuncia oficial y yo solo quería divorciarme en paz. Sin embargo, parecía que mis padres pensaban lo contrario. Bueno, tenía sentido. Si su única hija estaba siendo incriminada, naturalmente querrían demostrar su inocencia. Quizá deberíamos investigar un poco más. También me pondré en contacto con algunos conocidos. Teniendo en cuenta el consejo de mis padres, decidí profundizar en el asunto. Justo cuando estaba a punto de investigar la situación en detalle, el abogado de mi marido envió por correo a casa de mis padres los papeles del divorcio. Pensé que tener los papeles del divorcio delante me haría recapacitar, pero, para mi sorpresa, me di cuenta de que mis sentimientos por mi ex marido Federico habían desaparecido, probablemente porque nunca me había apoyado. Con el tiempo y a través de diversos acontecimientos, simplemente ya no quería a Federico. Tras cortar definitivamente los lazos con Federico y con sus 2 padres, empecé a investigar seriamente el incidente. Leticia, que era mi suegra, no parece haber presentado ninguna denuncia, y parece que a la policía y al personal del hospital les parece un poco sospechoso, dado el alboroto que armó. Probablemente todos esperaban que presentara una denuncia. Indagar más a fondo sería bastante engorroso, así que decidí pedir ayuda a mi padre. Trabajaba en el departamento de policía, así que tiene muchos contactos en el cuerpo. Consiguió que viera las imágenes de seguridad de las cámaras cercanas. Las cámaras de seguridad no almacenan las imágenes durante mucho tiempo, pero, por suerte, las de la escalera donde supuestamente empujaron a Leticia aún estaban disponibles. Examinando las imágenes de cerca, estaba claro que Leticia había sido empujada por las escaleras. Sin embargo, por mucho zoom que hicieran, no era yo. Para consolidar mi coartada, comprobé las imágenes del lugar donde me encontraba en ese momento. Mostraba que estaba ocupándome de unos asuntos. Esto demostró mi inocencia. Resulta que cuando recibí la llamada sobre el accidente de Leticia, yo estaba en otro hospital. Después de haber soportado más que de sobra el acoso de Leticia y su grupo, ese día había estado visitando a un psiquiatra. Tenía una cita, y las imágenes me mostraban saliendo de la consulta del psiquiatra. Esto confirmaba que yo no tenía la culpa, pero no iba a dejar que la cosa acabara ahí. Para limpiar mi nombre de toda la humillación que había sufrido, opté por enfrentarme directamente a Leticia y a su grupo. Me traje a un abogado y me dirigí a casa de Federico. Tras consultar con un abogado, resultó que, debido a la angustia emocional que sufrí, podría reclamar una indemnización. En casa estaban Federico, Leticia y Ernesto, mi ex-suegro, todos mirándonos perplejos. ¿Quién es ese tío? ¿Por qué traer ahora a alguien así? Les dije, no presentaría cargos, así que deberían estar agradecidos. En respuesta a la petición de Leticia, el abogado presentó un documento. ¿Qué es esto? El documento afirmaba que yo no era el causante de la lesión de Leticia y que otra persona la había empujado por las escaleras. Pido disculpas por la tardía presentación. Soy el abogado de Virginia. Como se menciona en este documento, Virginia estaba en otro lugar el día que usted declaró que la empujaron por las escaleras. Por supuesto, ya hemos verificado la verdad con las imágenes de las cámaras de seguridad. Si lo desea, puedo mostrarle las imágenes. Y había otra persona visible cerca de las escaleras junto a usted, Leticia. Cuando el abogado se lo explicó, Leticia tiró rápidamente del documento hacia sí. ¿Qué demonios es esto? Justo cuando pensaba que aparecerías de repente,
Todo esto pertenece al pasado. Dije que te perdonaría. Así que, por favor, no saques más el tema. Leticia estaba claramente presa del pánico. Tanto Federico como Ernesto parecían sospechar. ¿Por qué estás tan nerviosa? Si mamá no hizo nada malo, deberías estar tranquila. Es cierto, al fin y al cabo estamos de parte de Leticia. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, el rostro de Leticia se puso más pálido. ¿No tienes demasiada curiosidad por saber quién empujó a Leticia por las escaleras? Me pregunto quién habrá sido capaz de hacerle algo así a mi querida esposa. No se lo perdonaré. Bueno, espere un momento. Ignorando el intento de Leticia de detenerme, continué. Era el compañero sentimental de Leticia. Su compañero sentimental. Leticia llevaba tiempo encaprichada de un hombre. Ese hombre era camarero, y Leticia se había endeudado solo para prodigarle dinero. Sin embargo, por mucho dinero que le diera, nunca llegó a pertenecerle de verdad. Frustrada, Leticia se enfrentó a él. Ese enfrentamiento tuvo lugar en lo alto de aquellas escaleras. Aunque Leticia no era la dueña del hombre, los informes indican que había una relación física entre ellos. Parecía que Leticia estaba esperando a que el hombre dejara el trabajo de camarero. Pero él no daba señales de irse y a menudo salía con otros clientes. El hombre siempre había visto a Leticia como una clienta problemática y, en un arrebato de ira, supuestamente la empujó por las escaleras. Al darse cuenta de la gravedad de sus actos, el hombre intentó ayudar a Leticia, pero ella le dijo: «No pasa nada, diremos que has sido mi nuera. Deberías irte a casa». Ante la imposibilidad de acudir a la policía para esta investigación, no tuvieron más remedio que contratar a un investigador privado. Las imágenes que captan a los dos son claras, y no hay forma de negarlo. Al presentar las pruebas a la policía, se inició una investigación inmediata y se detuvo al hombre. Durante el interrogatorio, confesó todo lo ocurrido entre él y Leticia en la escalera. «Dime que es mentira, por favor, di que no es verdad. Engañando, ¿eh? Eres lo peor». Al darse cuenta de que no hay forma de escapar a la verdad, Leticia comenzó inmediatamente a disculparse. «Lo siento, es que me sentía muy sola». «¿Cómo que sola? Siempre he estado ahí para ti. Nos vamos a divorciar. No quiero oír excusas». Al verse descubierta, Leticia se enfrentó a la decisión inmediata de divorciarse. Aunque intentó desesperadamente salvar su relación con Ernesto, él estaba demasiado enfurecido para escucharla. Federico se sorprendió al enterarse de la infidelidad de su madre y miró a Leticia con disgusto. Además, la deuda que Leticia acumuló para prodigársela al hombre ascendía a varios $1000, una cantidad que no podría pagar solo con su pensión. Leticia no era de las que ahorraban dinero, así que pagar la deuda probablemente le llevaría mucho tiempo. Le suplicó a Federico que la ayudara, pero él le espetó. «Me tomas el pelo. Por tus mentiras me divorcié de Virginia. No te voy a dar ni un duro por el dinero que pediste prestado para tu amante». Al final, Leticia se enfrentó tanto al divorcio como a ser repudiada por Federico. Incapaz de devolver el dinero y sin un lugar donde quedarse, Leticia no tuvo más remedio que regresar tristemente a su propia casa para saldar la deuda lo antes posible. Parece que el hermano mayor de Leticia, que se hizo cargo de la casa familiar, ha asumido la responsabilidad. Sin embargo, ella estará aislada hasta que le devuelva todo el dinero. Leticia no puede salir a la calle a su antojo y no tiene dinero para gastar libremente. Cuando Leticia recibe su pensión, se ordena entregársela toda a su hermano. Seguro que se arrepiente de haberse metido en ese bar y de haberme acosado. No he vuelto a ver a Leticia desde entonces, pero por lo visto, la Leticia de aspecto antaño juvenil ha envejecido considerablemente. Y a mí, que esos tres me atormentaban mentalmente a diario, me las arreglé para conseguir una pequeña cantidad en concepto de daños y perjuicios. A partir de cierto momento, siempre que hablaba con esos tres, me aseguraba de tener una grabadora de voz encendida, para tener pruebas más que suficientes a la hora de reclamar daños y perjuicios más adelante. Recibí numerosos mensajes y mensajes de voz de Federico expresando su deseo de reconciliarse. Aunque me había prometido estar siempre a mi lado cuando nos fuimos a vivir juntos, solo de pensar en estar con Federico, que ni siquiera fue capaz de cumplir esa única promesa, se me ponen los pelos de punta. Estoy segura de que si estuviéramos juntos en el futuro, encontraría más cosas desagradables sobre él, y al final, la perjudicada sería yo.
Parece que Federico y Ernesto viven juntos, pero con Leticia y conmigo fuera. Se dice que su casa está llena de un ambiente frío. Ernesto no es muy fuerte de salud, por lo que necesita visitas regulares al hospital. Federico compagina su trabajo y las tareas domésticas con llevar y traer a Ernesto del hospital. Debe de ser muy duro para él. Todos los días recibo mensajes suyos en forma de diarios sobre sus luchas cotidianas, pero suelo mandarlos directamente a la papelera sin leerlos todos. Desde que me divorcié de Federico, disfruto de mi vida de soltera. He encontrado con éxito un nuevo trabajo y me he convertido en asesora de belleza, algo que siempre había querido ser. Hasta ahora, siempre estaba ocupada cuidando de Federico y de mis suegros, así que mi propio régimen de belleza siempre quedaba en un segundo plano. Una vez, cuando estaba lejos de mi familia política, visité la sección de cosmética de unos grandes almacenes. Allí me aconsejaron cómo realzar mi belleza y me dijeron cómo tener más confianza en mí misma. Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí tan segura de mí misma. Y creo que la asesora de belleza de entonces desempeñó un papel muy importante en que yo sea quien soy hoy. Por eso decidí seguir una carrera como asesora de belleza, con la esperanza de inspirar a otros como me inspiraron a mí. Aunque el trabajo implica muchas tareas y retos entre bastidores, me resulta gratificante. Afortunadamente, desde que soy asesora de belleza, he recibido muchos cumplidos sobre mi aspecto. He empezado a llamar la atención de los hombres. Hace un tiempo, un hombre se me acercó en una cafetería y desde entonces hemos tenido varias citas. El otro día, tras confesarme sus sentimientos, empezamos a salir oficialmente. Sabe que estoy divorciada, e incluso después de conocer mi pasado, expresó sus sentimientos por mí. A diferencia de Federico, siempre me apoya y es el primero en echarme una mano cuando lo necesito. Hace 3 años que me divorcié de Federico y pronto cumpliré 40. Últimamente me he planteado si volver a casarme no sería tan mala idea, pero ante todo quiero ser alguien de quien me sienta orgullosa y quiero seguir superándome. Me gustaría de verdad que las mujeres con sentimientos como los míos tuvieran más confianza en sí mismas y hablaran sin miedo.